Diario con Hugo Aguilar. El día de hoy estamos aquí con alguien súper especial. Qué mejor manera de que ella se presente con un tema súper interesante en las bienes raíces, que es los arrendamientos y las principales diferencias entre una póliza y una protección jurídica, que a veces las personas cuando tienen una propiedad no toman en cuenta esa parte tan importante. Entonces, qué mejor que nos diga esta estrella que tenemos aquí el día de hoy y nos cuente un poquito quién es, qué se dedica, qué es lo que hace y sobre todo la principal función de la importancia de una protección jurídica en un arrendamiento. Adelante. Muchísimas gracias por permitirme estar en este lugar. Yo soy la licenciada Betsabe Zamora, soy City Manager de Legal Global Consulting. Abarcamos las áreas de Tijuana, Ensenada y Rosarito. Y bueno, pues así como lo menciona mi compañero, dentro del tema que se va a tocar, pues son las protecciones jurídicas de arrendamiento y las diferencias, ¿no?, entre lo que es una póliza realmente y una protección jurídica, que es una de las cosas que siempre me gusta hablar desde un inicio antes de poder presentar mis servicios. La diferencia entre una protección jurídica y un seguro, en este caso, como sabemos, ¿no?, y platicamos, un seguro siempre traemos el chip de la parte donde dices, no, pues es que yo contrato un seguro y me tienen que pagar la renta, ¿no? Y realmente no es así. Una protección jurídica de arrendamiento es un contrato de prestación de servicios de forma prepagada en la cual se prestan servicios de forma jurídica. Dentro de los procesos puede llevar la parte que es extrajudicial o judicial. Y que en este caso te garantiza el cumplimiento y el buen comportamiento del inquilino en todo el periodo de arrendamiento, entre otras cosas que en su momento pudiera incluir las diferentes o los diferentes tipos de protecciones jurídicas que nosotros prestamos. Muy bien, pues ahorita la verdad quisiera definir las ventajas y desventajas, sobre todo la importancia que es tener una protección jurídica y todo lo que realmente ha pasado, ¿no? Y me gustaría mucho informar a la gente por qué es importante una protección jurídica en un arrendamiento, que realmente yo lo vivo el día a día cuando algún arrendador me dice, te doy mi casa a que me llegues a promocionarla, a rentarla, pero vienen los problemas después por no haber dado una buena asesoría, un complemento, que creo que es la parte importante para que el patrimonio se quede bien protegido y evitar ciertas cosas que me imagino que tanto a ti como a mí nos han pasado en todo este camino. Claro. Entonces, informar a la gente esa parte de la importancia, ¿no?, en el arrendamiento, porque realmente el arrendamiento es también una inversión. Es una inversión que tiene que cuidar un patrimonio y que realmente da una rentabilidad. Y cuando no cuida estos puntos finos, realmente se convierte más en una ventaja, definitivamente en un problema. Claro. Entonces creo que esta tarde me gustaría transmitirle a toda la gente esa importancia, sobre todo con ustedes que son realmente líderes aquí en Tijuana, como mencionas bien, en toda Baja California, y están definitivamente a nivel nacional. A nivel nacional. Entonces son una empresa importante que al final de cuentas todos nos preocupamos porque te respalden cuando realmente se necesita, ¿no? Claro. Entonces sí me gustaría, Betsy, bienvenida a esta tarde. Me gustaría escuchar cuáles son de las principales problemas que nos encontramos a la hora de no haber contratado una póliza, o lo que realmente la gente comúnmente le llama póliza, pero como tú mencionas, no es una póliza, ¿no? Es una protección jurídica durante la vida de un contrato de arrendamiento. Así es. Entonces, ¿qué has encontrado cuando la gente no utiliza este recurso que realmente hoy en día para mí es fantástico y que todo el mundo cuando arrenda lo debería de tener? Claro. Dentro de las principales o de los principales problemáticas en el proceso del arrendamiento, la número uno es la falta de pago. O sea, yo creo que la principal. Realmente cuando incluso me llegan a llamar, a comentarme, oye, pues estoy buscando por una protección jurídica, así. ¿Y qué pasó? No, pues es que tuve una mala experiencia donde me dejaron de pagar la renta, o en su caso también el tema de la destrucción de la propiedad, el abandono del inmueble, la parte que es una de las partes más importantes y muy sonadas, la extinción del dominio de la propiedad, ¿no? En dado caso
de que el inquilino llega a realizar algún tipo de actividad ilícita o que en su caso no a lo mejor directamente el inquilino, pero un tercero que llegó de visita, ¿no? Entonces es ahí donde es una de las principales o de los principales motivos del cual nos buscan. Y te digo, la número uno, la falta de pago, ¿no? Igual la parte del perfilamiento, porque como comentábamos anteriormente, no solamente no los limitamos a ustedes tanto como asesor inmobiliario como a el arrendador, porque tú sabes, ¿no? Hay arrendadores que también se dedican a este tema, compran sus propiedades y se van dedicando a la inversión y ellos mismos hacen la labor de la prospección del cliente. Pero en este caso, pues ya no están limitados al hacer su perfilación, ¿no?, del cliente, en el verificar y hacer todos esos procesos. Simple y sencillamente pues damos un plus a la parte de la investigación, porque antes de que nosotros pasemos a la parte de ingresar, como dicen algunos, correr al inquilino para poder revisar exactamente y verificar sus antecedentes penales, también hacemos una perfilación. Entonces realmente uno de los principales beneficios es que el inquilino pasa por varios filtros para poder garantizar que realmente es una persona completamente viable, tanto en la parte jurídica, en la parte de sus antecedentes, como también de la parte económica. Porque ese es uno también de los requisitos que nosotros solicitamos, que esta persona cubra ya sea el triple o el cuádruple del monto de la renta, para así poderte garantizar que realmente esta persona mes con mes va a tener la posibilidad y la garantía de pagarte tu renta. Esto es súper importante lo que mencionas, porque al final creo que perdemos un poquito a veces el asesor inmobiliario, el evitar el perfilar, porque al dueño le urge el rentar, ¿no? Ahí es donde se convierte en un riesgo latente. Entonces creo que ese doble filtro que hace como anteponiendo el tema de la póliza o la protección jurídica, si el asesor hace un perfilamiento anterior, yo creo que es un doble check que también ustedes hacen como empresa y ayuda a minimizar el riesgo de obviamente esa inversión que el dueño tiene, ¿no?, en el rentar una propiedad. Entonces creo que sí es súper importante, y para mí creo que yo he utilizado el servicio y la verdad me encanta cómo trabajan. Gracias. Me encanta la forma desde el inicio, cómo llevan el proceso para que realmente el dueño y el arrendatario conozca cuáles son, creo que principalmente, las obligaciones de cada uno. Eso para mí creo que es súper importante, ¿no? Y que sepan identificar que eso no es un seguro, sino realmente es una protección jurídica que nos ayuda a estar más tranquilos, creo que todos, ¿no? También nosotros como asesores inmobiliarios, cuando eres el broker por medio del que renta esa propiedad, creo que te sientes muy tranquilo de que le estás ayudando de alguna manera también al dueño a que cuiden su patrimonio. Así es. Entonces creo que es un muy buen servicio que realmente todo mundo debería de tener, y que yo te cuento ahorita por acordarme de algún caso, ¿no? Tuve una experiencia de una persona que era mi vecino. Él obviamente me dijo, no, yo la voy a rentar por mi cuenta, yo no quiero que nadie me ayude en el tema inmobiliario. Al año exactamente me llama y me dice, Hugo, ayúdame a rentar, ¿no? Entonces, cuando yo le dije, oye, le comenté, ¿pero qué pasó? Cuéntame, ¿qué pasó en el momento de por qué decidiste ya no rentarla por tu cuenta? Me dice, ¿sabes qué? Creo que yo cometí el error de no perfilar al cliente, lo quise hacer por mí mismo, así que zapatero su zapato. Claro. Entonces, la casa, obviamente, lo que él iba a recuperar en un año, una inversión o arrendamiento, lo perdió totalmente. Se la destruyeron, le salió mucho más caro. Entonces, al final de cuentas, cuando la gente no tiene una buena experiencia de arrendamiento, qué mejor que nosotros orientarlos para poder hacer esa parte de protección, que ellos se queden más tranquilos con un patrimonio, ¿no? Claro. Entonces, sí me gustaría obviamente comentarles a todos cuál es la importancia o cuáles son los puntos a cuidar también para nosotros como asesores inmobiliarios, hacer un buen perfilamiento antecediendo a una protección jurídica, ¿no?, que contratemos, que realmente es una buena herramienta. Y en este caso también te ayuda, en dado caso, como bien mencionaste, una extensión de dominio, que ahorita vamos a detallar ese tema. Creo que es también súper interesante ahorita aquí en la zona fronteriza, en muchos estados que realmente se manejan por la zona geográfica. Claro. Entonces creo que para mí es importante como que nos ayudes también a informarnos qué puntos finos hay que cuidar a la hora de perfilar algún
algún cliente, así es, o interesado. Fíjate que en base a mi experiencia, porque honestamente no solamente trabajo con los asesores inmobiliarios, sino también en su caso, como te comentaba, me toca trabajar con los arrendadores directos. Entonces, obviamente ahí tengo la parte de ser yo la que solicita el tema de los requisitos al inquilino, porque es como que ahí el arrendador te da un poquito más la libertad de poder tú a lo mejor hacer como el trabajo que hace el asesor inmobiliario. Entonces, en las repetidas ocasiones que me ha tocado llegar a hacer ese tipo de dinámica, he notado que una de las cosas que he visto y es como que, ok, ¿no? En el momento de que se le menciona, a ver, ¿y tú quién eres? ¿No? Así como que siempre se quedan, ¿y tú quién eres? No, pues yo soy la licenciada Betsabe Zamora, hablo de parte de Legal Global Consulting, es de parte de la protección jurídica y necesito esto. Pero ¿cuál protección jurídica? Entonces, conforme van escuchando, pero desde el inicio tú vas mencionando que es una protección jurídica de arrendamiento que solicita el arrendador por requisito, es como que ahí vas notando, se ha ido notando que se van como filtrando, ¿no? En este caso, una de las cosas más importantes, como comentaba anteriormente, la parte de revisar que realmente esta persona cumpla con la percepción correcta de sus ingresos. Y no solamente el ver que, sí, mete 500,000 pesos, pero 499,000 los saca. Porque mucha gente juega con el dinero. Okay. Entonces, ese tema se puede prestar a un lavado de dinero. Entonces, ahí sí hay que tener mucho cuidado porque es uno de los puntos finos, como tú lo mencionas, que Legal Global cuida mucho. Entre la parte de las referencias, entre la parte de que nos den datos de su lugar de trabajo. Porque he tenido experiencias en las cuales sí trabaja, pero trabaja de forma independiente. Sí, pero ¿de qué? O sea, trabajas de forma independiente, pero ¿a qué? ¿Qué es lo que promueves? ¿Qué es lo que vendes? ¿O a qué te dedicas? ¿Haces pasteles? ¿Vendes ropa? ¿Qué? ¿No? Porque ya he tenido casos igual, o sea, yo les puedo comentar, el hecho de tener una protección jurídica no exime de algún riesgo, al contrario, estamos para prevenir, pero al final de cuentas, precisamente ese es el punto, o sea, nos encargamos de la resolución de los problemas. Otro de los puntos es, en este caso, que cuente realmente con las referencias, que realmente las referencias contesten, porque es un punto muy importante a la hora de tener que contactar al cliente, ¿no? Y sobre todo no ser tan flexibles, ¿no? Al momento de la parte de solicitar el checklist, no ser tan flexibles en ese punto de que, bueno, pues está bien, voy a dejar que me des la documentación y después me pagas. Y nos pasa mucho, ¿no? Porque de repente queremos acelerar ese proceso y se nos olvida realmente esa flexibilidad, la perdemos y ahí es donde estropeamos un trabajo y nos cuesta realmente un cliente inconforme, ¿no? Exacto. Dueño de propiedad. Totalmente. Fíjate que yo en este tiempo tengo ya 8 años aquí en Legal Global y en la poca experiencia, si tú quieres decirlo así, que he adquirido aquí, me he fijado que también tiene mucho que ver el asesor inmobiliario. No por hablar mal de nadie, no, para nada, no es mi intención, pero la realidad es que, y no por hacerles comercial tampoco a los asesores o a las inmobiliarias, pero en algún momento han llegado propietarios y me dicen, no, es que el asesor no funcionó. No, bueno, es que busque una inmobiliaria o busque un asesor certificado para que le pueda dar garantía de que en este caso va a haber un buen trabajo, porque sí, también depende del asesor inmobiliario el cómo va a salir el cliente. O sea, sí depende de la forma de la captación del cliente, porque independientemente de todo, pues yo trabajo en conjunto con ustedes y se puede decir que yo trabajo para ustedes y yo voy a recibir lo que ustedes me den, pero hay muchos que en su caso, bueno, no sé si lo puedo decir, les comento, ¿sabes qué? Es que este cliente, te puedo decir que sí pasa, pero no me agrada porque tiene estos puntos, no me está revelando esto, no me agrada esto, o le pregunto esto y no coincide con esto que me presenta. Entonces ahí comienzan, o sea, como que las partes no comienzan a cuadrar y la verdad es que en la mayoría de los casos sí sale algún problema, ¿no? Claro. Entonces sí es muy importante esa parte, el sí ser muy cuidadosos en
en cotejar bien la información que el cliente te presenta, o incluso, por ejemplo, dentro de las identificaciones que nos dan, a veces nos dan identificaciones americanas porque son inquilinos mexicoamericanos. Se hace una investigación americana. Exactamente. Se hace una investigación en la parte de un, ¿cómo te lo diré? Pues de una plataforma donde se investiga al inquilino americano, pero tiene doble nacionalidad. Entonces, si tiene doble nacionalidad, es como si fuera otra persona. ¿Por qué? Porque es Juan Pérez Martínez en México y en Estados Unidos es Juan Pérez. ¿Sí me explico? A lo mejor es como una personalidad. Exactamente. Y la verdad es que ya me salió un caso donde me manda la identificación, les vota en corporativo en el área de investigación y me dicen, oye, Beth, ¿sabes qué? Necesitamos la identificación de la chica porque algo no cuadra con los números que presenta en la identificación. Y generalmente tú sabes que aquí nos presentan lo que es la licencia, ¿no? Claro. Muy pocas veces el ID o el pasaporte. Solicitamos y la chica se perdió. Entonces ahí es donde ya no nos contestó y se canceló la protección jurídica. Pero ahí es donde yo digo, es que ese es uno de los puntos importantes. O sea, sí hay que tener cuidado, porque la verdad es que sí me han salido donde, ve, por favor, me urge rentar, agilízame el movimiento, ¿no? Pero es que realmente no es así, porque al final de cuentas sí, honestamente, cobra el asesor. Sí, cobro yo, claro que sí, pero el que se queda con el problema es el propietario. Total. Y es como dices, bueno, al final dices, pues cobras una vez y ese cliente ya lo pierdes. Totalmente. Entonces, como que siento que no es garantía, ¿no? Ahí está el profesionalismo, creo que donde como asesores tenemos que tener esa ética para poder procesar esa información y ser honestos con nosotros mismos, ¿no? Creo que realmente el mejor cliente es el revolvente, el que está contento con adquirir la propiedad, con que tengas un buen perfilamiento de un inquilino y que realmente ese inquilino le esté durante mucho tiempo en su propiedad cuidándosela, ¿no? Sí, creo así que es. es el cliente ideal para todos y lo que todos deberíamos de hacer. Por eso a mí se me hace súper interesante ese tema de la protección jurídica y realmente me gustaría mencionar pues las principales 3 ventajas que es tener una protección jurídica, ¿no? Como tú lo mencionaste. Y para mí creo que una es el perfilamiento, la protección que tienes jurídica durante la vida del contrato, que realmente como dueño, corrígeme si estoy mal, como dueño yo creo que no vas a tener necesidad en dado caso que suceda un incidente de cubrir algún costo en el tema de algún juicio legal. Sí, es correcto. Correcto, esos eran los 2. Y tercero, pues también esa forma de estarle cuidando mes con mes el punto de que asegurar que le paguen, si no obviamente recurrimos a ustedes como protección jurídica para poder hacer ese cobro de alguna manera ordinario, extraordinario, digo, como ustedes tienen ya ahí la manera bien definido su proceso para poder realmente tener tranquilidad en los bienes inmuebles que se arrendan, ¿no? Porque creo que realmente es el mayor temor que todo el mundo tiene, porque no quiero rentar mi inmueble porque me lo van a destruir, porque mejor que se quede solo. Así y creo que hay unas herramientas muy buenas que a veces dejamos tanto los asesores inmobiliarios como la gente a un lado y existen en el mercado muy buenas opciones, ¿no? Exacto. Entonces creo que esas garantías pues Global realmente las da siempre y a mí me tocaban buenas experiencias y la verdad por eso me gusta compartir con todos ustedes, ¿no? Entonces, claro. que por ahí nos está viendo y escuchando. Y sabes que es una parte muy, muy padre que siempre les digo a los asesores cuando en algún momento pues estoy tratando de captarlos, ¿no? Así como que los ando enamorando para que me contraten, que una de las cosas es que prácticamente nosotros hacemos todo. O sea, creo que me pongo como que en el lugar de asesor inmobiliario y creo que es un punto pues bastante importante y aparte cómodo, ¿no? Porque lo único que yo le solicito es proporcióname la información de tu cliente y yo me encargo de hacer todo. ¿En cuánto tiempo tendría respuesta el asesor o el dueño del inmueble para poder decir si un interesado en rentar es viable o no viable para que la propiedad el procedimiento, para ser muy exactos, puede ser de entre 24 a 72 horas, okay, horario hábil, de 9 a 6 de la tarde.
en este caso. 72 horas más tardar, entonces Más tardar. Respuesta es Exactamente. obviamente incluyendo que haya un perfilamiento y hay una investigación, ya realmente se elaboró todo lo que se tenía que buscar. Exactamente. Donde ustedes hagan su proceso para poder dar una respuesta al interesado. Al interesado, así es. Realmente no es tanto tiempo, ¿no? Realmente es un tiempo muy corto. Y creo que a mí me ha tocado vivir la experiencia donde lo haces en 24 horas, muchas veces cuando toda la información Sí. se te entrega en tiempo y forma, ¿no? Digo, también eso es importante. Entonces, qué bueno, digo, es una información importante que a veces no lo tomamos en cuenta, ¿no? Otros puntos, yo creo que también por ahí la gente debe tener algunas preguntas, es ¿cuánto es el costo aproximado de del costo de esta protección jurídica? Durante la vida del contrato, estamos hablando de la vida del contrato que en promedio son 12 meses. 12 meses. Entonces, ¿cuánto es en promedio el costo? ¿No? Yo tengo que es un aproximado del 30%. Es entre el 27 y 30%, de acuerdo también al tipo de protección jurídica. Desde la más económica, te digo, manejamos un tabulador de precios y va desde el 27 al 30%, de acuerdo también al tipo de renta, al precio de renta, hasta el 65% de la renta. A 65% el valor de la renta. Obviamente te digo, de acuerdo al tipo de protección jurídica que en su momento se llegará a solicitar o a contratar, ya que tenemos prácticamente desde la más sencilla, que es la que actúa, no realmente sustituye como tal un fiador, porque realmente no lo sustituye, porque las funciones del fiador son otra cosa, pero te sirve o te funciona como una garantía. Generalmente la utilizan mucho y pues es la más vendida aquí en Baja California, sobre todo cuando los clientes pues son extranjeros, ¿no? Que es como que nuestro pan de cada día, los clientes extranjeros, Sí. O que en su caso vienen del interior de la República, son mexicanos, pero vienen del interior de la República y no cuentan con un fiador o con un obligado solidario que en su caso solicita la inmobiliaria o el propietario. Entonces ahí es donde se toma la protección jurídica. Que ahorita es muy difícil encontrar una persona como fiador o aval que le llaman, porque muchas de las propiedades que tienen, obviamente las tienen ellos también ya están grabadas. Así ¿no? es. Entonces es también un poquito complejo el que el asesor revise esa parte, porque no nos pasan la hoja de inscripción del registro público. No, y luego sabes que tarda bastante ahorita el registro público, como 15 días, 20 días. Cuenta esa información En darnos la respuesta. Es un poquito más complicado. Se utiliza mucho ahorita en el arrendamiento lo que es el doble depósito, que también algunos están accediendo en ese sentido, pero al final de cuentas creo que la mejor opción para mí es el tema de una protección jurídica, ¿no? Sí. Y realmente el costo, ¿quién lo viene cubriendo o quién consideras, obviamente en la experiencia cómo se maneja, que es el que tiene que cubrir ese costo? Esa es una buena pregunta. Mira, fíjate que yo siempre se los manejo. Es de acuerdo el asesor inmobiliario. En primera, yo pienso que es el que decide cómo va a manejar el procedimiento. Yo he trabajado con inmobiliarias que en su caso la paga el propietario o pagan mitad y mitad. En mi recomendación, si tu cliente arrendatario no cuenta con una garantía extra o una garantía para poder arrendar el inmueble y tú le estás presentando una protección jurídica para cubrir esa garantía y poder satisfacer la necesidad del arrendador, pues en este caso le tocaría pagarla a el arrendatario. Muchos dicen, no, pero es que el beneficio es para el propietario. Pues claro, porque tú estás arrendando el inmueble. Claro, porque en este caso tú eres el que no cuenta con otra garantía para sustituir, ¿no? En este caso tú eres la persona responsable de cuidar el inmueble al propietario. Y si tú lo ves, la verdad es que incluso hasta haciendo números, dices de dar un doble depósito a pagar de las que generalmente es la más económica, $255 o $205, que es de las más económicas, dices, vale la pena. no inventes, o sea, si es un inmueble, por ejemplo, de los que son más comunes, ¿no? Una renta de $1,000, la protección jurídica sencilla te vale $255. Si le agregas protección contra la ley de extinción de dominio, te vale $325, $375 me parece. Entonces ahí dices, de dar $2,000 de depósito a pagar 375 y tus $1,000, o sea, 1,375 a 2,000, pues creo que sí hay una gran diferencia de
de pago, ¿no? Entonces, pienso que hasta para el arrendatario es algo más cómodo y más económico. Yo creo que tocas un tema bien importante también es, creo que la labor como asesor inmobiliario, el explicarle al cliente el interés en arrendar, que es una protección también para él en cierto sentido. Sí, claro. Que digo, yo he leído ahí en los contratos donde las obligaciones y de repente el arrendador no te cumple. Creo que ahí es un acto de buena fe de realmente cancelación del contrato, ¿no? Así es. Y donde no puedes penalizarlo y obviamente se hace inválido. Entonces yo creo que también es una protección que si tú le explicas bien al arrendatario, él te va a entender que no nada más es al 100% para el arrendador. En lo que yo he visto en mi experiencia con las pólizas, es esa parte que podemos explicarle a ambas partes cuáles son sus obligaciones y responsabilidades de cada lado, pero yo creo que el inquilino también está de alguna manera protegido, ¿no? Sí, claro. Entonces esa parte para mí creo que también le das tranquilidad y no es 100% para al arrendador el beneficio. Sí, así es. Eso para mí, digo, me quedó claro y es algo que, como precisamente lo que tú mencionas, me lo decían cada una de las veces cuando el arrendatario me dice, oye, pues es que el beneficio es para eso. No, es también para ti, ¿no? Me ha tocado en algunos casos donde ha habido filtraciones de agua y no ha habido respuesta porque realmente el dueño pues o no tiene el tiempo o está ocupado o no se dio cuenta o no le informó el asesor. Y ahí es donde creo que es importante decir, oye, me contacto a través de ti, no me están respondiendo, obviamente en el tema de mi contrato. Y ahí es donde creo que también se puede ayudar. Creo que también ese beneficio que podemos venderle a la gente para que pueda ser claro en qué son las obligaciones y sobre todo el beneficio que puedes tener a la hora de tener una protección jurídica de ese tamaño, ¿no? Claro, sí, y es algo que de hecho pues te ha tocado estar presente en las firmas de los contratos, se los explicamos a los arrendatarios. Nosotros funcionamos como mediadores entre el arrendador y el arrendatario. Entonces, y realmente también te apoyamos para poder gestionar el cumplimiento del arrendador para con sus obligaciones. Porque no nada más hay inquilinos malos, también hay propietarios malos. Siempre les dejo claro, no me voy a pelear con el arrendador, ¿no? O sea, realmente no lo voy a meter preso, ni tampoco le voy a presentar una demanda, ni le voy a notificar. Pero sí la gestión para poder garantizar el cumplimiento de sus obligaciones como arrendador, sí lo hacemos, obviamente. Y siempre les explicamos, no somos agresivos, siempre tratamos pues de pedir las cosas de una forma educada, lógicamente en el pedir es tardar, claro, y el llevar a cabo buenos acuerdos con el arrendador y con el arrendatario. Y sobre todo, siempre generalmente el depósito, es un rollo el depósito, ¿no? Entonces, ya ahí se les comenta, ¿no? Oiga, pues si la falta de su compromiso de usted como arrendador genera una rescisión de contrato de parte del arrendatario, pues yo no puedo gestionar el pago de una penalización, ¿no? Por incumplimiento o por terminación de contrato. ¿Por qué? Porque en este caso quien incumplió con el contrato pues fue usted por no cumplir con sus obligaciones como arrendador, que es de los problemas más comunes que en su momento se llegan a tener, que casi es nunca, ¿no? Casi es nada las veces que un arrendador sale pues mala onda, ¿no? Sí, no, la mayoría falso de atención. La mayoría atiende. Y obviamente, como dices, en el pedir también está el dar, el así explicarle, y eso es parte importante, pero sí no dejar a un lado que también puede ser un beneficio para el arrendatario, ¿no? Sí, así es. Es súper interesante, creo que vamos muy bien y creo que está más que claro. Y sobre todo ahorita un tema que es creo que de los más importantes para mí en la protección jurídica, que es la llamada ley de extensión de dominio. Sí me gustaría que entráramos en detalle un poquito, que nos explicaras qué significa, cuál es la importancia de tenerla también en una protección jurídica y que realmente me va a ayudar en dado caso para que la gente quede claro qué es lo que puede evitar o lo que realmente puede pasar si no tenemos esta cláusula que es súper importante en los arrendamientos, ¿no? Que es el patrimonio de la gente que ha trabajado durante años, que la gente que tiene realmente con esfuerzo sus propiedades y que realmente todos queremos cuidarlas, ¿no? Bienvenidos a Mundo Inmobiliario con Hugo Aguilar. Vamos a continuar con el tema interesantísimo que es la ley de extensión de dominio, que realmente creo que no todos tenemos bien claro a qué se refiere, ¿no? A la hora de tener un arrendamiento,
Y este tema creo que es importante, sobre todo en la zona fronteriza de Tijuana, porque geográficamente está ubicado en un área estratégico para muchas personas, ¿no? Entonces, ¿qué es la ley de extinción de dominio y qué es la importancia en un arrendamiento? Cuéntanos un poquito de ese tema. Claro que sí. Bueno, la ley de extinción de dominio es la facultad que tiene la autoridad para poder incautar una propiedad en el caso de que alguna persona, inquilino, realice algún tipo de actividad ilícita. Y esto es lo que causa la extinción de dominio. Que sucede muy seguido realmente en Tijuana, y creo que lo podemos notar cuando hay algún sello que se pone en las propiedades, ¿verdad? Entonces creo que por ahí va cuando decimos, bueno, ya vi un sello ahí de la fiscalía, es que es realmente el inmueble puede estar, precautorio para algún tipo de ese tipo de actividad. Así es. Ok, muy bien. Bueno, la importancia, así como que el punto número 1 es la parte de que todos los contratos de arrendamiento tienen que tener su cláusula donde mencionan la extinción del dominio. Que en la práctica no lo hay. Exacto, no toda la gente lo maneja, realmente es por ley. O sea, ya sí o sí todos los contratos de arrendamiento tienen que tener la mención de la extinción de dominio. Eso es sí o sí. Tenga protección jurídica, tenga la garantía que tenga, todos los contratos tienen que contar con su cláusula de extinción de dominio. Aquí lo que realmente Legal Global hace es incluir este servicio de protección en contra de esta ley. Entonces, obviamente el plus que nosotros brindamos aquí es que, como ya te he comentado, pues no quiere decir que a lo mejor el inquilino ande en cosas malas. Claro. A lo mejor el amigo que llegó en ese momento pues traía algo, llegó la policía, incautan el inmueble. O sea, puede haber ciertos tipos de situaciones en las cuales pueden afectar el inmueble y sobre todo al propietario, ¿no? Ya que si bien la ley dice, y si fíjate, me gustaría aclarar un punto que me han rebatido algunos asesores inmobiliarios cuando he dado algún tipo de presentación de servicios o incluso abogados, ¿no? A lo mejor, bueno, de antemano siempre menciono que cada abogado tiene un criterio, pero en su caso, por ejemplo, en el 2021 se modificó, 2021-2022, no tengo exactamente bien el año exacto, hubo una modificación de la ley de la extinción de dominio. Antes era un proceso bastante tedioso para poder recuperar el inmueble. Entonces ahora la ley se actualiza y dice que siempre y cuando compruebes que tu bien inmueble fue adquirido de manera lícita, no hay ningún problema. O sea, puedes pelear tu inmueble. Claro, o sea, de antemano, claro que sí. Pues yo compruebo que mi inmueble fue adquirido de manera lícita porque está dentro de los requisitos que te solicitamos para poder presentarnos como representantes y poder comenzar con el proceso de liberación de tu inmueble. Que en este caso puede ser una escritura, realmente como viene ahí detallado cómo lo adquirí, ya me den la transferencia, cómo fue el recurso, de dónde viene, y ahí es donde me comprueba que realmente... Exacto. O sea, siempre y cuando tú compruebes que tu inmueble fue adquirido de manera lícita, no hay ningún problema. El punto está que sí, tú como propietario lo demuestras, pero no te puedes representar a sí mismo. Okay. Entonces ahí es donde viene la confusión de diferentes criterios donde, claro, pero de todas maneras necesitas un abogado, ¿no? Y claro, por supuesto, necesitas un abogado y tienes que pagar a un abogado, pero obviamente no se va a comparar la cantidad que vas a pagar para contratar un abogado en el momento de que hay una extinción del dominio de tu propiedad a que tú ya tienes un abogado prepagado, se pudiera decir, ¿no? O sea, que ya... Que la importancia de la protección jurídica donde incluyes esta cláusula extinción de dominio que te va a proteger durante la vida del contrato. Así es, y por una cantidad mínima, porque dices, bueno, dicen, yo no tengo exactamente los precios específicos, pero a lo que he sabido hay una aproximada entre de 50 a 60 mil pesos el costo de la promoción, ¿no? de la recuperación del inmueble. Hasta 100 mil pudiera ser, depende del tiempo que esto se lleve de acuerdo al delito. Entonces tú pagas 2,000 pesos extra
o $120. Bueno, eso fue una conversión, no te das un poquito menos, $100. Pagas $100 o $2,000, un poquito más del costo de la protección jurídica y tú ya estás cubierto. Tienes una representación en automático. Así es. Entonces, esa es una de las ventajas, en este caso, que también otorga Legal Global Consulting al momento de darles la protección contra la ley de extinción de dominio. Entonces, la representación, tanto te digo, como lo mencionábamos en un inicio, en la parte jurídica, entre gestiones, la parte del lanzamiento, el desalojo, todos esos puntos, adicional, la protección contra la ley de extinción de dominio. ¿Tienes algún caso ahorita en mente que haya sucedido donde haya necesidad de haber utilizado esta cláusula tan importante que tiene que ver en todos los contratos y donde realmente alguien tenía esta protección jurídica y pues realmente fue mucho más sencillo, a diferencia de que no haya tenido esta protección jurídica? Que nos puedas por ahí contar alguna experiencia. Fíjate que afortunadamente en Tijuana nunca he tenido un caso que haya tenido que llevarlo yo en extinción de dominio, o sea, que haya sido una protección jurídica con el servicio incluido. Desafortunadamente para el cliente se contrató la protección jurídica, pero no contrató la protección contra la ley de extinción de dominio. Fue una protección básica sencilla en el entendido de que era una renovación de contrato y iba a estar incluida mis por clientes. No. En un inicio contrató la extinción de dominio cuando se pudiera decir que se inició con el procedimiento. El primer año los inquilinos, todo estuvo súper padre, súper cool. Y al momento de la renovación del contrato se decide integrar el esposo, se pudiera decir, ¿no? El proveedor. Le permito, claro, te integro al contrato, permíteme tu identificación, porque no puedo ingresar una persona al contrato, o sea, no puede haber una figura extra si no ha sido previamente investigada. Dentro del expediente que Legal Global Consulting te otorga, otorgamos cartas de investigación con los resultados. Entonces, si esa persona no fue investigada, yo no lo puedo integrar, ¿no? Entonces, yo le dije, permíteme tu identificación, mando ahorita que te investiguen en lo que modifico la documentación y firmamos. No, pues siempre no. No, sí, déjalo. Entonces, en la confianza del propietario, que ahí fíjate que sí quisiera como aprovechar, siempre hay que renovar. O sea, es uno de los consejos que puedo dar ahorita. No quiere decir que porque realmente la primera vez lo hice, lo voy a dejar el contrato abierto. Así es, ¿no? Y el que hayan sido súper buenísima onda, y me ha tocado casos en los que los propietarios se hacen súper amigos de los inquilinos. No hay que dejar de renovar, no hay que dejar de asegurarte, porque ahí en las renovaciones es donde como que los propietarios bajan la guardia y es donde el inquilino aprovecha para atacar. Exactamente. Y fue lo que pasó. A la semana siguiente llaman y dicen, ¿sabes qué, Beth? Necesito que me ayudes porque parece que en mi casa encontraron cosas ilícitas y llegó la Guardia Nacional y se hizo pues un problema enorme, ¿no? Desafortunadamente, obviamente, guiamos al propietario, pero no es lo mismo porque no podemos presentar el servicio de la protección, ¿no? Y la realidad es que te sale muchísimo más caro el contratar adicional los servicios ya de nosotros a contratar un abogado extra. Entonces ya es como que ahí dices, bueno, honestamente da mucha pena, pero no le puedes ayudar. Pero entonces ahí es donde yo aprovecho y digo, bueno, no importa que sea renovación, no importa que sea primera vez, incluso no importa si tú ves que tu inquilino es súper, o sea, si se ve súper perfilado, o sea, tú no sabes lo que puede pasar. A veces desconoces de las personas que van a vivir con esa persona, porque en este caso era una familia. ¿Y cómo te vas a arriesgar con la familia? Imaginar que esa persona guardaba cosas ilícitas en el inmueble que provocaron una extinción, ¿no? Entonces ahí es una de las partes más importantes y que siempre le digo a los propietarios que ya son propietarios de confianza, no deje de renovar, métale la extinción de dominio. Y sobre todo algo bien importante aquí, Betsabeth, es también mencionábamos, ¿no? La importancia de tener
una inmobiliaria o un asesor inmobiliario que te recuerde que ya se te venció el contrato. Exacto. Que cuide esos puntos y que muchas veces como dueña de propiedad dices, ¿sabes qué? Me va a salir más caro, no quiero pagar, no quiero hacerlo, pero podemos evitar, creo que realmente un problema mayor, ¿no? Así es. Eso es súper importante, qué buen ejemplo realmente nos acabas de compartir, y eso realmente nos da para siempre tener en mente que es importante pues tener una cláusula de dominio, tener un asesor inmobiliario que esté en la mano recordándonos también. Muchas personas dueños de propiedades ahorita también utilizan la administración de los inmuebles, que es donde realmente las inmobiliarias se encargan de los inmuebles durante todo el proceso del contrato y te ayudan precisamente a evitar ese tema. Excelente, la verdad me parece increíble lo que nos acabas de aportar y pues realmente te agradezco mucho esa aportación. Claro que sí. El día de hoy también queremos tocar el tema súper importantísimo. ¿Cuál sería el procedimiento que se utiliza a la hora de contratar una protección jurídica con Global? En este caso, en la ciudad de Tijuana yo he tenido muy buena experiencia, ha sido todo muy rápido. Realmente cuando el interesado en rentar es viable para la propiedad, pues me lo hace saber precisamente con el argumento de por qué es viable y por qué no es viable, ¿no? Entonces para mí es bien interesante el compartir con toda la gente cuál es el procedimiento, que tú se los digas de viva voz, cuál es el procedimiento desde la A a la Z y cómo lo llevas de la mano, ¿no? Entonces, qué mejor que les digas ahí tú cuál es el procedimiento, los tiempos y lo que se necesita para que ellos tengan toda esa información de primera mano como asesores inmobiliarios, como dueños de propiedad. Adelante, cuéntanos un poquito. Claro que sí. El procedimiento pues prácticamente es sencillo. Realmente el checklist o el listado, en este caso que nosotros solicitamos de requisitos, es prácticamente lo más general, lo que ustedes piden. Comprobantes de ingresos, como lo comentaba en un inicio, solamente que nos tienen que comprobar del triple al cuádruple. Los ingresos. De ingresos, exactamente. Sus identificaciones. Para decir un ejemplo, si yo percibo 100,000 pesos, tengo que tener en promedio una renta de 25,000 pesos. Puedo pagar una renta o hasta 33,000 pesos. Exactamente. En ese ejemplo. Y te voy a decir algo, por ejemplo, algo que yo en lo personal, yo, Betsabe, de acuerdo al precio de renta, yo sí me subo un poquito más al tema de la comprobación de los ingresos, porque algo que no sé si tú estés de acuerdo, pero es como que algo que yo pienso en mi interior, ¿no? Digo, bueno, de acuerdo a al tipo de inmueble que tú vas a rentar, es también la forma de vida que tú te das. No sé si me explico en ese, sí, claro. En ese punto, ¿no? O sea, tú rentas un inmueble de $3,000, vamos a decir, tú no tienes un carrito convencional, ¿no? Compacto. No, tu alimentación no es la misma que tú vas, no es discriminación de que vas y comes tacos, ¿no? Pero, o sea, como que tu vida es completamente diferente. Por ende, tus gastos oscilan. Que haya una congruencia de repente con tu entorno, ¿no? Más. Entonces, lógicamente dices, bueno, pues si tú gastas esta cantidad, tú tienes un carro que cuesta esta cantidad, o sea, así que el entorno de tu vida es completamente diferente a una persona carnal. Ok. ¿Entiendes? Sí, claro. Entonces es ahí donde yo les trato de explicar, bueno, es que cuando es este tipo de inmuebles, $3,000, $4,000, sí me fijo mucho en el tema de sus ingresos que estén arriba del triple, porque sus actividades, sus percepciones y todo ese tipo de cosas son más arriba de lo convencional. Entonces tienen una vida un poquito más excéntrica, okay, por decirlo así. No sé si estés de acuerdo con mi punto de vista, pero honestamente me ha servido, porque hay gente que llega con, no, pues es que percibo 100,000 pesos, pero lo demás lo percibo en efectivo. ¿Cómo me compruebas tú que lo que tú me estás diciendo es real? Que te quieres dar una vida de la cual pues no te alcanza para pagar. He recibido incluso talones de nómina que han sido modificados porque no les alcanza el 3-1 y me han presentado estados de cuenta o talones de nómina, ¿cómo se dice? Pues falsos. Sí. Entonces, eso es uno de los puntos más importantes y de los cuales hay que tener mucho cuidado y del cual yo tengo hago mucho énfasis, ¿no?
Y lo normal, lo convencional, identificación oficial, si eres mexicano, pasaporte o INE. Solicitamos fotografías o en este caso es el escáner a colores. Solicitamos una selfie. ¿Y por qué una selfie? Porque nosotros contamos con un software de identificación facial en el cual se cotejan los rasgos faciales en conjunto con la identificación y así podemos evitar cualquier tipo de procedimiento o proceso de robo de identidad o suplantación de identidad. Entonces, y pues solamente llenar una solicitud de arrendamiento donde se presentan los datos generales de en este caso de las partes, tanto la parte del arrendador, los generales de la renta, se aceptan mascotas, todos esos puntos importantes que llevan a solicitud. Exactamente. Y la parte importante del arrendatario que consta de sus referencias, lugar de trabajo, teléfono, correo electrónico y ya. O sea, prácticamente es muy sencillo o son simples la parte de la recabación de los documentos. Una vez que me hacen llegar los documentos completos, solicito un anticipo. Ya solicito el anticipo por la cantidad de 2,000 pesos. Se envía esto al área de investigación y se comienza con el procedimiento, que lo repito, consta de 24 a 72 horas en horario hábil. Ok. ¿No? Una vez llega la documentación, a veces antes les puedo decir, ¿sabes qué? Tu cliente pasó, porque en ocasiones me salen de que, oye, Beth, necesito que nada más que me confirmes porque ocupan programar la mudanza o las situaciones que tengan que hacer aunadas al cambio. Y ya les confirmo y ya nada más quedó pendiente. La forma en la que trabajamos, recibimos la documentación y se las hacemos llegar a ustedes como asesores inmobiliarios y ustedes se pudiera decir que reparten a las partes, al arrendatario, al arrendador, y se va revisando la información en conjunto con las cartas de investigación. Como lo comentaba en un inicio, prácticamente nosotros nos encargamos de hacer todo. O sea, lo único que ustedes como asesores inmobiliarios, como inmobiliaria o como arrendadores, el trabajo es apoyarme en recibir la información para que yo me encargue de todo. Y ahí es el parteaguas donde realmente sí es viable para el contrato. Arrendamiento o no. Esa es la parte importante. Esa es la parte más importante. Así es. Posterior, se revisa la información y estamos abiertos a los cambios que ustedes quieran hacer. Siempre yo les digo a mis clientes, usted se puede sentir con la libertad de solicitarme las cláusulas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento del cuidado de su inmueble. Hay clientes que son muy cuidadosos y que dicen, ¿sabes qué? Yo tengo una persona específica que se encarga, en este caso, de arreglarme esta parte de mi propiedad, ¿no? O yo tengo que hacer esto cada cierto tiempo, o necesito el cuidado de mi jardín cada cierto tiempo. Cosas o características muy específicas de las propiedades donde podemos ir modificando y agregando cláusulas para poder ahora sí que a lo mejor blindar o hermetizar un poco más el contrato y obviamente dejar tranquilo al propietario, ¿no? Sobre todo en este caso que es la manera en la que agregas algo al contrato y es el respaldo que tienes para posterior después ir y exigir al inquilino. En el contrato está mencionado que tú te obligas a hacer el cuidado específico de esta área, por decirlo así. Y bueno, no sé si quieres agregar algo. Una vez 72 horas, entonces ya tenemos el contrato. Cuando se dice que realmente no es viable para entrar a la propiedad, desechamos esa calidad. Claro. Pero si realmente es viable, ¿cuál sería el siguiente paso? Ya la parte de agendar la firma, una vez que ya todo fue revisado, que todo fue aprobado, nos dan luz verde y podemos agendar la firma. Tenemos dos opciones. La parte que puede ser la firma presencial, nos reunimos las partes, va uno de nuestros abogados o en su caso tu servidora, explicamos de pie a pa toda la documentación que se va a firmar para que las partes tengan conocimiento de lo que están firmando. ¿Qué sucede, saben, cuando de repente es muy común? Digo, a mí me pasa, alguna de las partes, no sobre todo la parte que va el arrendatario, sino el arrendador, no puede estar presente en la firma. ¿Qué sucede? ¿Qué opciones hay aquí en este caso que podamos utilizar? Tenemos el servicio de firma electrónica. Okay. Contamos con una plataforma que está completamente avalada en el área legal. Y en este caso la firma puede ser híbrida.
Híbrida. Por ejemplo, tú sabes, ¿no? Hay muchos propietarios que no están aquí, incluso ni siquiera cerquita. Cuando ¿no? son inversionistas y que de repente dicen, ellos traen ahí o anda de viaje. Exactamente. O definitivamente no puede salir, o sus horarios de trabajo son bastante... Porque a veces el coordinar esas dos partes obviamente no se da, ¿no? Entonces ahí sí creo que es una herramienta también importante que tienen ustedes para poder hacer esto que fluya mucho más rápido y no se pueda atorar en una parte y cumplir con los tiempos, ¿no? Que muchas veces a todos nos conviene, tanto al dueño, tanto al arrendatario que quiere a lo mejor ya mudarse, y también nosotros como asesores inmobiliarios que pues antes queremos cerrar esa operación, ¿no? Claro. Entonces sí es súper importante esta plataforma. Obviamente tiene la misma validez, no hay ningún tema, no existe ningún riesgo ahí de que yo lo firme digital y la otra parte del arrendatario lo firme de una manera presencial. No, nada, no hay ningún problema, como te comentaba, o igual ambas partes pueden firmar digital, que de hecho ya dentro de nuestra oficina el 80% de las firmas son digitales. Entonces tanto te facilita a ti como asesor inmobiliario esa parte, como se la facilita a las partes actoras, como nos los facilita también a nosotros, ¿no? Porque lo hacemos desde la comodidad de nuestra oficina. Aquí en este caso siempre les ofrecemos, podemos hacer un Zoom donde también te puedo explicar el contrato y te puedo explicar cada una de las partes que van en conjunto, porque sí es muy importante dejarle al cliente todo claro, porque en algunos momentos pues no falta el que dice, no, pues yo no sabía que eso estaba en el contrato, o yo no sabía, o no me lo dijeron, y comienzan las inconformidades, ¿no? Entonces ahí es donde también damos la formalidad de la presencia de Legal Global Consulting en todo el periodo del arrendamiento. O sea, le hacemos saber al inquilino que hay una parte que respalda al propietario, y que en este caso es como que comenzamos a hacer esa presión, ¿no? O esa figura. Excelente. Yo creo que realmente está muy fácil ahí un poquito entonces para recapitular el acompañamiento que ustedes tienen con uno de los equipos que están en la empresa. Es donde ya realmente en la hora del contrato, en la firma, ¿verdad? Ahí es donde se le explican las obligaciones y cada una de las partes que tienen, funciones y obligaciones como arrendatario, ¿no? Entonces, para hacer una recapitulación, lo primero que se necesita es para empezar el proceso es tener comprobante de ingresos mínimo 3A1, identificaciones, de preferencia puede ser pasaporte, identificación, INE, dependiendo de nacionalidad. Exactamente. Lo que se necesita, y la solicitud elaborada con toda la información básica que todos conocemos, ¿no? Y ya de ahí, obviamente, 72 horas como máximo para tener una respuesta si es viable, y haciendo la investigación y perfilamiento del interesado. Correcto. Y una vez que ya pase esa investigación, se programa el contrato, se revisa por ambas partes los acuerdos y se programa fecha de firma, ¿no? Con acompañamiento de alguno de ustedes. Puede ser de forma presencial o de forma digital, ¿correcto? Así es. Si ahí se me pasó algo, pues ahí recuerda, realmente está súper fácil. Claro. Y obviamente también importante pues dar ese primer pago que es para hacer el inicio de la investigación, ¿correcto? Sí, y lo más importante, es un solo pago anual. La cantidad que se determine que se va a pagar del monto de la protección jurídica es un solo pago anual. Así que creo que esa es una de las partes también más importantes, ¿no? Que no es como que vas a pagar mensual, porque hay muchas de las personas que llegan conmigo y me dicen, oye, nada más que aguántame tantito, ¿esto lo tengo que pagar mensual? No, es un solo pago anual, o por el resto ahora sí que el tiempo que dure el contrato. Eso, un solo pago. Ok, perfecto. Muy bien. Súper importante a mí mencionar que a lo que yo tengo entendido es esa protección jurídica, ese pago anual, pero realmente es el costo que lo va a pagar ya lo que se determine, si ya sea el arrendador o el arrendatario. Y obviamente ese pues es el pago para ustedes como empresa. No hay devolución, no es como un aval, no es un depósito, que no haya ese malentendido, ¿no? Muchas veces, porque la gente a veces que me lo van a devolver al final del contrato. Claro. Es una protección jurídica que te va a abarcar para toda la vida del contrato, y obviamente es ese pago único anual, ¿correcto? Sí, así es. Perfecto. Correcto. Pues no sé, yo creo que nos queda más que claro, está fácil el procedimiento y creo que muy rápido, ¿no? Así es. Te agradezco muchísimo y realmente hay información muy valiosa que nos acabas de aportar el día de hoy. Claro que Gracias. Sí. A ti.